Maestro Elías, desde el punto de vista literario, ¿qué lugar ocupa la novela Tropa Vieja en el panorama de las letras en México? En el panorama de las letras en México y a nivel internacional. Porque la novela Tropa Vieja está dentro de un movimiento literario de la narrativa de la Revolución Mexicana. Y este movimiento literario ha traspasado las fronteras mexicanas. Tal es el caso que Tropa Vieja y otras obras de Francisco Urquizo se encuentran en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, a disposición de todo el mundo que quiera leerla de forma gratuita. Ahora, si hablamos del movimiento literario de la narrativa de la Revolución Mexicana, de la literatura de la Revolución, tenemos a Urquizo como uno de los más grandes exponentes, pero junto a figuras de la talla de Martín Luis Guzmán, de Mariano Azuela y de Nelly Campobello y de Rafael F. Muñoz y de Marcisidor y de Magdaleno y de muchos otros escritores, no solamente en el plano de la novela y en el plano del ensayo como José Vasconcelos, sino también del cuento como Nelly Campobello, y también guionistas muy importantes. Y no se diga que existe paralelo a este momento de narrativa un movimiento del corrido de la Revolución Mexicana que es expresión lírica muy importante. En este ámbito está inserta la novela Tropa Vieja. Ahora déjame decirte, Tropa Vieja está considerada como una de las mejores obras narrativas de la Revolución. Y esto lo ha dicho, por ejemplo, Salvador Novo en los años 40, cuando salió la novela Tropa Vieja en forma masiva, en una edición masiva, nos dice, es una novela perfecta. Ya tendremos oportunidades de ver después, por sus características literarias, por qué se puede decir que es una novela perfecta. Otro crítico de talla mundial, José Emilio Pacheco, ha dicho que es uno de los mejores escritores, Francisco Urquizo y Tropa Vieja, una de las mejores obras de la narrativa de la Revolución Mexicana. Ahí está. De Tropa Vieja, yo creo que Tropa Vieja es un fenómeno en la literatura mexicana. No me acuerdo, no, así de bote pronto no me acuerdo de una novela que haya sido tantas veces editada y que haya sido editada de una manera dirigida a la masa. La verdad es muy interesante también el hecho de que hay dos tropas viejas. Una, podemos decirlo, pues yo diría un poco tanto moderada, censurada, no sé, y por ejemplo la Tropa Vieja que viene en el Fondo de Cultura Económico en Obras Completas es una Tropa Vieja más, pues yo diría sin censura o no sé cómo calificarla, cuál sería la forma. Primero, yendo a las ediciones de Tropa Vieja, es impresionante. ¿Habrá un número de volúmenes que hayan sido editados en la prensa? Bueno, tenemos que Tropa Vieja, su primera edición proviene de 1937. Francisco Luis Urquizo la paga de su propia bolsa, todavía no regresaba a las Fuerzas Armadas, estaba trabajando enteramente para la Secretaría de Hacienda, y Francisco Luis Urquizo es un escritor por vocación. Posteriormente a su etapa revolucionaria, él viaja por Europa, hace su primer libro de cuentos, empieza a tener contacto, son con la cultura propiamente europea, en la reconstrucción después de la Primera Guerra, y él plasma esta primera experiencia. Él había empezado a escribir desde antes manuales, libros orgánicos respecto a la caballería, cuestiones militares. Pero ¿qué es lo que sucede? Se dice que cuando el hada de la literatura toca a alguien, esa hada va a seguirlo atormentando toda su vida. ¿Qué sucede cuando Urquizo regresa a México?
empieza a escribir por voluntad. Sus primeras obras son obras de ciencia ficción. Empieza a escribir fantasía, empieza a buscar expresarse por medio de historias a donde él deja impronta su ideología. Consideremos que principalmente era un caballero, era un hombre educado, a diferencia de gran parte de los revolucionarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el fenómeno de Tropa Vieja? La escribe por gusto, la escribe con la intención de que sea conocida esa historia, enteramente por el gusto de narrar. A partir de allí vendría la edición de 1943 por parte de los talleres de la SEP. Posteriormente, la editorial La Prensa toma Tropa Vieja, hace un primer tiraje de 200.000 ejemplares, y desde entonces a la fecha van más de 30 ediciones que hace La Prensa. Tropa Vieja es un libro, es una novela que todavía podemos encontrar en los puestos de revistas. Es una novela que a las personas les llama la atención el título, la compran, la leen y a su vez la van comunicando a otras personas. Desde esa perspectiva estamos encontrando que Tropa Vieja debe de tener aproximadamente 1 millón de ejemplares impresos. Lo cual en un país como el México, aparte del libro de texto y los libros oficiales, es un fenómeno. Yo no recuerdo otro libro que haya llegado, quizás la obra de Rulfo, no sé. Ningún autor mexicano. No. De hecho, hace algunos años se hizo una conmemoración especial al respecto del 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad. Estamos hablando de una de las obras más reconocidas del realismo mágico en Latinoamérica, que se editó en todos los países. Tropa Vieja ha sido más conocida. ¿Qué es lo que sucede? Justo lo que comentaba. Hay 2 versiones de Tropa Vieja. Una versión utiliza el lenguaje del lumpen, el lenguaje de las groserías, el lenguaje carcelario. Es una edición un poco más especializada. Esta edición igualmente se ha impreso en Cuba por el Instituto del Libro Cubano y a partir de allí se conoció en los países del bloque socialista. Es la que se ha seguido manejando. Pero tenemos esta otra versión. No sabemos realmente si se debió a la censura, muy probable, porque en la década del 30 Salazar Mayén tuvo problemas con Cariátide por utilizar en los parlamentos de sus personajes términos, groserías y expresiones populares. En aquel entonces la teoría educacional no permitía este tipo de comportamiento en la literatura. ¿Qué es lo que sucede? Urquizo tiene estas 2 versiones, la versión con el lenguaje directo, con groserías, pero tiene esta otra versión que es eufemística. Esta otra versión eufemística no solamente nos está demostrando el ingenio del autor para explicarnos los términos, para decirnos las groserías que se van a comprender, sin expresarlas directamente. Es importante considerar que Tropa Vieja se narra en primera persona, sin decirnos cuál es la intención de la narración, si Espiridión está escribiendo sus memorias siguiendo aquella iniciativa de que quienes habían vivido la revolución tenían que conservar su memoria, o si sencillamente lo está relatando a alguien, pero percibimos un tacto para no ofender a sus receptores. Y al contrario, ese tacto que concuerda con la personalidad del personaje, es un personaje socarrón, es un personaje risueño, a pesar de la tragedia que está viviendo, de haber sido elevado y demás, concuerda esto de no utilizar groserías, sino utilizar palabras que tienen alguna similitud fónica con la grosería, o propiamente utiliza hasta nahuatlismos. Estamos haciendo una recopilación lingüística, no solamente de expresiones populares, no solamente de un imaginario que hay en el vocabulario, en los distintos dialectos, ya sea en el cuartel, en el campo o bien en la cárcel, sino que también Urquizo lo que hace es explicarnos distintos términos por medio del contexto y que se integran de manera natural en la verosimilitud de los diálogos de los personajes. Hay que recordarlo, decía José Emilio Pacheco, no hay nada más difícil que darle esa naturalidad a los diálogos. Así Urquizo lo consigue. Así es, esa forma de narrar quizás fue lo que hizo que Tropa Vieja fuera aceptada por el público y por la crítica. O sea, yo recuerdo, coincidiendo con lo que usted dice, el maestro Javier Villarreal Lozano decía una vez
en una entrevista con nosotros, que lo más difícil es escribir cómo se habla, cómo habla la gente. Sí, de hecho, la idea general es que los parlamentos naturales, lo que nosotros podemos manejar al día a día en nuestras charlas, en nuestra habla, es exageradamente aburrido. Entonces, lo realmente difícil es que sea natural, que sea verídico el parlamento en un personaje, que lo sintamos como algo que se está diciendo, pero que no caiga dentro de esta cuestión de la monotonía, de la construcción de nuestra habla cotidiana. Justamente uno de los grandes logros de Urquizo como narrador es eso, el manejar esta naturalidad y esta verosimilitud, integrando propiamente esta cuestión de los diferentes términos. Hay secciones muy claras donde vamos a encontrar justamente esta cuestión. Sí. Dice, por ejemplo, después de la batalla de Zacatecas, caminábamos distraídos, casi pensando solo en nosotros. Una mujer nos alcanzó. ¡Ábranse, que vengo herida! Volteamos sorprendidos. Mira quién viene aquí, Chonita. ¿Quién? Chonita, la mujer de Gregorio Pérez, el asistente del capitán Salas, nuestra compañera. ¿No te acuerdas de ella? Era ella, que llegaba echando el alma de cansancio. Chonita, ¿eres tú?, le dijo Juanita. ¡Ábranse, que vengo herida! Me apresuré yo a agarrarla. Párese, a ver, ¿en dónde le dieron? ¿Le tocó algún trancazo en la refriega? No, me contestó, no fue en la refriega, fue entre la refriega y el ombligo, aquí en el mero cuadril. Creo que nomás es un rozón, pero no pude seguirlos. Aquí podemos notar este ingenio de Urquizo. Estamos hablando de la década del 30, inicios del 40. Todavía no viene la literatura de la onda, todavía no aparece esta habla natural y propia con groserías y con términos y modismos en la literatura. Sin embargo, Urquizo logra establecer, por medio de este juego de doble sentido, el humor y hacernos creer que es un diálogo real, algo que realmente ocurre y sobre todo lo aprovecha como un recurso narrativo. Así es. Sí. La novela Tropa Vieja puede ser analizada, como lo hemos dicho en otras ocasiones, desde muchos ángulos. Y uno de ellos es desde el punto de vista filosófico. Tropa Vieja tiene un trasfondo filosófico definitivo. Yo he señalado que podemos decir que Francisco Urquizo es un escritor humanista en virtud de que el humanismo surge con Pico de la Mirandola. Estamos hablando de fines del siglo XIV, el siglo XV, y en Roma. ¿Cuál era el espíritu humanista inicial? Cambiar el centro del enfoque hacia Dios, de Dios hacia el hombre, hacia la dignidad del hombre. Y Pico de la Mirandola escribe una obra muy conocida a nivel mundial, que son los derechos de la dignidad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Estudia una serie de lenguas extranjeras, aparte del latín, para conocer otras religiones, otras ideologías y otras formas de pensar, para encontrar el común denominador en la dignidad del hombre. Y regresando a Francisco Urquizo, él se ve España, expande su mundo, estudia los clásicos griegos, estudia los clásicos latinos y incorpora las ideas de la libertad y contra la esclavitud en Tropa Vieja. Por eso digo yo que él hace lo que hicieron los humanistas, abrirse a otras culturas, centrarse en la dignidad del hombre y escribir entonces en la novela una apología en defensa de esa libertad de la humanidad, libertad del hombre, libertad y dignidad. Así es. Porque en el remate de la novela, aunque suena triste imaginarse aquel soldado ya mutilado, etcétera, no deja de perder la esperanza. O
sea, el horizonte sigue presente, o sea, el futuro sigue. La revolución es como horizonte. Exactamente. Él deja un dejo de esperanza, porque dice, Madero ha muerto, pero otros Maderos están en la retaguardia. Así es. Maestro Julio César Posada, sobre la Tropa Vieja se han escrito muchas tesis. No sé si pudiéramos hablar de las tesis que se han escrito sobre Tropa Vieja, tanto del punto de vista histórico como literario, porque también, como decía el maestro Elías, Tropa Vieja, y como usted también lo ha comentado, Tropa Vieja se puede abordar desde muchas perspectivas. Bueno, descripciones que hace Urquizo sobre el paisaje. A eso me refería yo, o sea, muchas veces parecieran, obviamente los autores del movimiento realismo mágico han de haber leído Urquizo, yo supongo que cuando menos los principales, no sé si Gabriel García Márquez lo habría leído, no sé si Carlos Fuentes supongo que sí lo leyó, Vargas Llosa, los demás que están considerados dentro de ese movimiento, porque las descripciones de los paisajes son, como dice usted, son lo que es el paisaje. Entonces, la conclusión, aunque suene muy simplista, sería, tenemos paisajes mágicos en nuestro país, el desierto, esas descripciones del desierto que hace Urquizo son muy interesantes. De hecho, encontramos una de las secciones con mayor carga poética y utilización de recursos retóricos muy tradicionales, sin embargo, manejados en prosa, con lo cual estamos encontrando esta revolución en la poesía que vendrá posteriormente en el siglo XX. Dice la sección: el sol caía a plomo sobre el arenal de la desierta laguna de Mairani. Ni un huizachito, ni un esquite, ni una res, ni una labor, ni un rancho. Tierra, polvo y remolinos a lo lejos y de vez en cuando, cada 5 leguas, una estación pelona metida en un carro sin ruedas de ferrocarril, y una casa de piedra como fortaleza para los trabajadores de la vía. Benavides, Minerva, Thalía, Ceres, todas enteramente iguales, con la sola diferencia de un letrero. El camino derecho, largo y tendido sobre un arenal que allí a lo lejos parecía un espejo de agua clara y cristalina. Ni pájaros, ni bueyes, ni conejos. De seguro nomás allí vivían las víboras revueltas en la tierra de su mismo color. Tierra abandonada de la mano de Dios, sin agua ni verdor. Tierra suelta hecha polvo, como para cobijar de un solo soplo de aire a los viandantes hambrientos y cansados que por allí pasaran. Tierra maldita, castrada, infecunda, como las mulas que nunca han de parir. Tierra sin consuelo, tierra triste y sedienta como el pobre, como el gañán que vive y que vegeta y que no espera nada, porque nada han de darle. Tierra blanca, parduzca y sucia, como los calzones de manta de los hombres del campo. Tierra que se adelantó a la muerte y que se hizo polvo antes de morir. Esta sección particular va a contar con concatenaciones. Estamos notando la repetición de la conjunción ni, estamos notando la utilización de las pausas para ir creando imágenes poco a poco dentro de la idea del espectador. Pero no solamente tenemos eso, estamos teniendo una rima. Al momento de que uno lee en voz alta, se da cuenta de cómo tiene un ritmo esta narración. Esta famosa rima en eco, ese famoso recurso que tiene la poesía moderna, en la cual ya no estamos utilizando las terminaciones de los versos como en una canción, sino que al contrario, dentro de una narración, en un párrafo, estamos teniendo este ritmo. Notamos al momento de que lo leemos en voz alta que el mismo acento norteño comienza a integrarse de manera natural en la voz. Pero el ritmo narrativo de Urquizo, la novela, la lee uno en 2 o 3 sentadas, cuando no tienen mucho tiempo, pero yo conozco personas que la han leído en una sola sentada. Porque una de las virtudes narrativas que tiene Francisco Urquizo, y que todo el mundo se lo reconoce, es la capacidad de mantener el interés del principio hasta el fin. La intensidad dramática, el cambio de los escenarios que nos lleva desde el campo hasta
la tienda de raya, a las cárceles, al cuartel, a las batallas, a las mujeres que llevan el alimento a sus Juanes, ¿sí? Pero todo con un gran dinamismo, con una gran agilidad. Ese es el ritmo que imprime en la novela y por eso es tan interesante y por eso se lee con mucha facilidad y por eso gusta y por eso te permite introducirte en las entrañas de la Revolución Mexicana, comprender sus causas y comprender sus limitaciones y sus consecuencias. De los personajes femeninos, ¿por qué será tan relevante la aparición de personajes femeninos en la narrativa de Urquizo? ¿Los aborda de una forma muy particular? Muy particular y muy profunda. El primer personaje femenino es la mamá de Espiridión, la mamá del soldado de Leva, o más bien la mamá del personaje principal, en su dolor, en su pobreza, en su condición, pero después aparecen las soldaderas, las Adelitas, las Juanas, como le quieras llamar, pero hay una cosa muy relevante entre las mujeres de Urquizo en relación con otras mujeres de otros escritores relevantes de la narrativa de la Revolución Mexicana. Y es que las mujeres de Urquizo son inteligentes, comprometidas, fuertes, libres al punto que estábamos comentando que una mujer es capaz de decirle a un soldado que me gustas y quiero contigo. Y no son tratadas como en otras novelas, y no digo nombres, como tontas y como sucias y como cochinas. No, son mujeres inteligentes que hacen labores de apoyo a sus hombres, son mujeres que hacen labores de espionaje y que trabajan comprometidas con la revolución. Así es, la verdad, y hay personajes muy simpáticos desde ese punto de vista, y como dice usted, las labores de espía, el compromiso de la mujer en la revolución, son descripciones muy interesantes. Y en las cárceles. Sí, son las que introducen el contrabando. Y todo. Pero son mujeres muy dignas, muy inteligentes. Personajes, aparte de Otamendi y de algunos de los que ha mencionado, ¿cuáles otros personajes le llamarían la atención a usted por la construcción que hace de ellos Urquizo? Bueno, dentro de ellos tendríamos el tlacuache. Ese tlacuache. El tlacuache es el criminal de poca monta llevado al ejército, mientras que Espiridión es levado. Espiridión es de esos hombres que fueron vendidos para pertenecer al ejército. El tlacuache es un criminal de poca monta, pero es un criminal malicioso, es alguien criado en el lumpen, es alguien que, igual como se porta en el ejército, mismo Espiridión lo narra, marihuano, mal hablado, mal pensado, está en su entorno natural. Igualmente podría ser un rural, igualmente podría ser un hombre libre, igualmente podría ser un monje. En cualquier entorno estamos teniendo que este personaje perverso, hasta cierto punto picante, es muy interesante, sobre todo porque este personaje es el que tiene la premonición de lo que va a ocurrir en la escena trágica. ¿Sería el pícaro la reminiscencia de Lazarillo de Tornes, de ese tipo de personajes, del Pito Pérez en la picaresca? Lo pensaría más como el Buscón de Quevedo. Como el Buscón de Quevedo, más el... Sí. Es el criminal de poca monta, no le interesa hacerse rico, lo que va a preferir robarle a un compañero
la ración de alcohol que tiene por ahí guardada para él hacer bien la digestión que robarle los pesos de oro que el otro tiene guardado. Sí, es un personaje sumamente interesante y divertido porque Urquizo, dentro de las aportaciones que tiene, son esos destellos de humor, que obviamente es un humor, creo que premeditado, obviamente dentro de su estructura narrativa. Pues de hecho es interesante porque posteriormente lo que se va a tratar en la tragicomedia mexicana, todas estas características que tratan de analizar la historia de México, esos eventos extraños que son imposibles. Pensémoslo un poco. Madero eligió a Huerta para defenderlo de la sublevación. Solamente en México lo vemos. Sí. Bueno, esa misma situación, este mismo tipo de contradicciones, estos contrastes es lo que maneja Urquizo en la novela. Y justamente es eso. Dentro de la tragedia tenemos la comedia. A muchos autores, sobre todo recientes, no les gusta esta cuestión del mexicano que se burla de la muerte. No les gusta esta tradición, por así decirlo, ¿no? de este humor hasta un poco necrófilo, un poco lúgubre y macabro que tenemos como identidad nacional. Principalmente en la generación del crack encontramos críticas muy fuertes, Guillermo Sheridan entre otros. Sin embargo, Urquizo hace gala de esta identidad que posteriormente se va a conformar en el nacionalismo. Podríamos decir que el antídoto a Urquizo fueron todas estas versiones, porque Urquizo dice, no es que me ría de mi muerte, es que me voy a morir. Mejor me voy riendo. Sí. Si me va a llevar, que sea un buen caballo. Puede entrar en ese rango. En el estricto sentido de novela histórica, los puristas dicen que no. En un sentido amplio, yo digo que sí. Porque Tropa Vieja es la historia de un pobre jornalero de una hacienda que es llevado de leva, pero toda la novela está circunscrita por detalles históricos fidedignamente tomados por Francisco Urquizo. Cuando narra una batalla, sucedió. Cuando narra un regimiento, un campamento, los trenes que cita, los comandantes, la caída de Madero, toda la historia está circunscrita fidedignamente en la historia. Y yo por eso me atrevo a decir que sí, podemos decir que es una novela histórica. Un estudiante de literatura, un estudiante en general, un joven, cualquier mexicano, debe leer Tropa Vieja. Yo creo que no solamente los mexicanos. Cualquier persona que quiera saber las causas de una revolución, y en México primordialmente, porque que me perdonen los historiadores, pero si queremos comprender lo que sucedió en la Revolución Mexicana que inició en 1910, y si queremos conocer lo que ahí sucedió, hay que leer Tropa Vieja. Yo digo que Tropa Vieja es la novela de los de abajo. Aunque hay otra novela muy importante de Mariano Zuela, quizás la más conocida y quizás la más impresa, que son los de abajo, pero la novela Tropa Vieja es la novela de los personajes de abajo. ¿Por qué se gestó la Revolución Mexicana? Por la injusticia, por la opresión y por el abuso de poder que ejerció Porfirio Díaz. Entonces, no es la novela del soldado. Tropa Vieja es la novela de un ciudadano que está esclavizado por las haciendas, el esquema de haciendas de aquella época, en la que a través de la tienda de raya
jamás termina de pagar las deudas, cada vez las deudas son mayores, y entonces surge un personaje que se revela ante este sistema de opresión y es mandado a purgar un castigo de leva de 5 años. Por eso conocemos al ejército, por eso conocemos lo que pasa en las trincheras y lo que pasa en las batallas. Pero también estamos conociendo lo que sucede cotidianamente entre los pobres que participan en la revolución, sus nexos familiares, estamos conociendo sus alimentos, sus costumbres, su forma de pensar. Y después de leer Tropa Vieja, queda muy claro al lector quiénes participaron, cómo participaron, por qué participaron en todos los estratos de la sociedad. Las mujeres, las Adelitas, los Juanes, los soldados, los jefes del ejército, los presos políticos, y los comandantes y los jefes. Entonces, ¿por qué tenemos que leer Tropa Vieja? Para comprender, pero de una manera amena, agradable.